Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, tal vez buenas noches para algunos de ustedes. Queremos continuar hoy, como siempre, con el estudio de la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos da vida, la que nos da aliento, nos da esperanza, nos da fuerza, nos enseña, nos guía. Todo gracias a Dios lo hace la palabra del Señor en nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico muy conocido, como la mayoría de los pasajes de la Biblia, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes de leer este pasaje, estos versículos, quisiera decir que, como su nombre lo indica, está escrito por Pedro. Pedro, aquel discípulo del Señor, apóstol del Señor, quizá de los discípulos, de los apóstoles, del que más sabemos. Pedro tuvo experiencias muy difíciles en su vida. Hubo momentos de duda, hubo momentos de incertidumbre. Hubo momentos en que Pedro tomó malas decisiones, fracasos, y por supuesto tuvo grandes dolores. Pero todo eso formó parte de su aprendizaje. Todo eso fue en gran parte como el Señor lo pulió, lo preparó, para llegar a ser uno de los apóstoles más notorios después de la ascensión del Señor. Ahora Pedro ya es un hombre maduro, prácticamente viejo. Parece que está en la ciudad de Roma. Tal vez está cercano a su muerte. Sabemos que, según la tradición, murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque dicen que se negó a morir con la cabeza hacia arriba, porque él no era digno siquiera de morir crucificado como murió el Señor. Pero Pedro le escribe esta carta a la iglesia, no solamente a la iglesia de Jerusalén o a la iglesia judía, sino prácticamente a la iglesia que por entonces se extendía por todo el imperio. Y gracias a Dios por su Santo Espíritu, nos llega hasta nosotros hoy día. Y lo que fue una palabra viva, eficaz para Pedro, para la iglesia en esos días, también lo es para nosotros hoy día. Por eso dice que la palabra de Dios es siempre viva y es eficaz. Dice en el capítulo 2, Primera de Pedro, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bellas palabras para un pueblo que, como dice el versículo 1, estaban viviendo expatriados. Habían sufrido en principio la persecución de los judíos por ser seguidores del Señor Jesús. Pero a medida que la iglesia creció y que, como dije, se expandió por todo el imperio, ahora ya no son solo los judíos quienes persiguen a los cristianos, sino que es el imperio mismo. El imperio mismo se ha constituido en el enemigo del evangelio, de los cristianos. Y de hecho,
Esa es la razón por la cual Pedro, Pablo y tantos otros sufrieron el martirio. No tanto ya por ser seguidores de Jesús, sino porque se ceñía como una amenaza para el imperio. Y gracias a Dios porque estos hombres se mantuvieron fieles. Y esa fidelidad de ellos es, por supuesto, la que nos ha alcanzado a nosotros también. En esas circunstancias, entonces, Pedro le escribe a aquellos hermanos para decirles: ustedes están pasando momentos difíciles. Ustedes están siendo expatriados. Y la mayoría sabemos lo que eso significa. Especialmente en estos días que estamos viendo ola de inmigración por todos lados. América Latina. Da dolor y tristeza ver lo que está pasando en países, en estas multitudes que van literalmente expatriados, peregrinos. Pero no solamente América Latina, África, Europa. Están sufriendo, se está viendo todo esto. Tal vez no necesariamente por la fe, tal vez sean razones económicas y políticas. En el caso de estos cristianos a los cuales Pedro les habla, era su fe, era su fidelidad en el Señor Jesús lo que los llevaba a esta situación de crisis, de angustia, de desesperación. Entonces, como digo, Pedro les escribe para mostrarles algunas cosas. Número 1, Pedro les está diciendo a ellos quiénes eran ellos antes de conocer al Señor. Número 2, de dónde ellos salieron. Número 3, dónde están ahora. Y número 4, cuál es el propósito que el Señor tiene con ellos en medio de todas estas circunstancias. Yo quiero leer el versículo 10 de nuevo. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y más adelante dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Cuando no conocían a Cristo, cuando no conocían el Evangelio, cuando andaban, como dice Pablo en otra parte, en la vanidad de sus mentes. Pedro dice aquí: ustedes no eran pueblo de Dios. Entonces ustedes no habían alcanzado misericordia. No tenían noción, para decirlo en otras palabras, de lo que era la misericordia del Señor. Pablo lo dice en estas palabras en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era el momento en que, como hemos leído, Pedro le dice: andaban en las tinieblas. Su vida era una vida de tinieblas. La mayoría de nosotros, por supuesto, sabemos, o al menos tenemos idea, de lo que son las tinieblas. Pero quiero mirar unos versículos bíblicos. ¿Qué es la oscuridad? Para no entrarnos en definiciones extensas y que tal vez no puedo explicar. Es sencillamente la ausencia de luz. ¿Qué son las tinieblas? Ausencia de luz, donde no hay luz. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las tinieblas? ¿Qué dice la Biblia acerca de la oscuridad? Hay varias aproximaciones. Yo quiero llevarlos a una, lo que dice Job acerca
de las tinieblas. Job capítulo 10, versículo 21 y 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas, sombra de muerte. Y dice el versículo 22, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Es decir, para Job, con la sabiduría que el Señor le da, la muerte son las tinieblas. Solo donde está la muerte, donde está la oscuridad, como hemos leído, en ese lugar lóbrego, esas son las tinieblas, donde no hay vida. En la Biblia las tinieblas tienen más significado. Quiero leer en Éxodo, capítulo 10. Cuando el Señor estaba tratando con Faraón por medio de Moisés y quería sacar al pueblo hebreo de Egipto, como sabemos, el Faraón se negó a permitirlo. Entonces Dios le dijo a Moisés, o le dio a Moisés, maneras de hacer milagros, de hacer señales. Y en el capítulo 10, el versículo 21, leemos: Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Es decir, que en este caso las tinieblas son la señal de juicio y de castigo para el pueblo hebreo. Pueblo egipcio. Dios usa las tinieblas para castigar a Faraón, para que el pueblo egipcio y por supuesto el hebreo también se dieran cuenta que Dios estaba tratando con esto. Dice el pasaje bíblico más adelante que hubo tinieblas en las casas de los egipcios, pero no en las casas de los hebreos. Allí sí había luz. Es decir, que las tinieblas son una señal de juicio y de castigo del Señor. 3 días en tinieblas, es decir, una noche. En nuestro tiempo, una noche de 72 horas. Quizás como lo viven aquí muy al norte, en el hemisferio norte. En este caso, el pueblo está en angustia. El día que murió nuestro Señor Jesús, el día más triste de la historia, más doloroso de la historia, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Según su manera de contar el tiempo, es hasta las 3 de la tarde. Es decir, que este es un día que se divide en 3 partes, si usted le pone cuidado. De 6 de la mañana a 12 del día hay luz y es de día. Pero a las 12 del día se oscurece. Hay tinieblas. Y hay tinieblas hasta las 3 de la tarde. Es decir, que es una noche de 3 horas. Y a las 3 de la tarde, cuando el Señor murió, entonces de nuevo hubo luz
hasta las 6 de la tarde. Digámoslo, fue entonces un día de 3 horas. En total, un día de 9 horas. 6 por la mañana y 3 por la tarde. Y una noche de 3 horas. Esas 3 horas, según leemos en la Biblia, fueron de todas las 3 horas más difíciles, las horas de las tinieblas para el Señor Jesús. Esa fue la hora cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el apóstol Pablo, por la sabiduría que el Señor le dio, Gálatas 3:13, dice que fue la hora en que Dios, el Padre, castigó al Hijo y cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Y Pablo lo expresa con estas palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo, con la sabiduría que el Señor le da, y tomando un texto del Antiguo Testamento de Deuteronomio, cita que en esa hora de tinieblas, en esa hora de oscuridad, es cuando Dios está maldiciendo en Jesús, está castigando en Jesús el pecado de todos nosotros. Por eso hay tinieblas. Vuelvo a decir, hay tinieblas en Egipto porque Dios está castigando al faraón, Dios está castigando al pueblo egipcio, Dios está mostrando su justicia. Y hay tinieblas en la cruz de igual manera, porque Dios está ejecutando su justicia, sus juicios y sus castigos en la persona de Jesús. Por supuesto, en lugar de hacerlo por nosotros. El Señor Jesús habló de las tinieblas como aquel estado espiritual en que se encuentra una persona cuando no ha venido a Él. Quiero leer lo que Él dijo en Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Tremenda frase. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y por sus ojos, por su intención, por todo lo que es, simboliza y representa la vista, el ojo, deja ver lo que hay en el corazón de la persona. Y el Señor dijo: allí hay tinieblas. En Juan 3:19 Jesús dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, que cuando una persona está actuando mal, cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, su mundo es un mundo de tinieblas. Y porque su mundo es un mundo de tinieblas, entonces no quiere venir a la luz, valga decir, no quiere venir a Jesús para que no se descubran sus obras. En Juan capítulo 12, versículo 46, el Señor Jesús dijo esto: yo, la luz, he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Qué cosa tan clara. Yo soy la luz y he venido al mundo para que el que esté en tinieblas no perezca. Venga a mí, salga de ese mundo de tinieblas. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo y le dio este ministerio tan grande, del cual sabemos por sus obras, un día Pablo es llevado ante el rey Agripa para dar testimonio por qué Pablo está predicando, enseñando, haciendo lo que está haciendo. Entonces Pablo le da este testimonio porque él está andando en los caminos del Señor. Y le dice que cuando Dios lo llamó a él, le dio este ministerio. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, los ojos de la humanidad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dijo Jesús a Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué ministerio tan hermoso, tan claro. Que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Es decir, que las tinieblas, el poder de Satanás, el pecado que nos consume, todo eso representa la oscuridad que una persona lleva sin Cristo. Y me gusta esa frase de las tinieblas a la luz. Quiero agregar lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:14. Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Gracias a Dios. Así que cuando Pedro le escribe a esta iglesia, Pedro tiene este sentir para hablarles, para decirles, para enseñarles lo que Dios le ha dado a él. Lo que él tiene que compartir para la iglesia, lo que él tiene que decirles. Hermanos, ustedes están pasando por una tribulación muy grande, es verdad. Están siendo perseguidos, están siendo muertos, están siendo sacrificados. Pero ¿saben qué? Dios está con ustedes. Dios conoce esa situación por la que están pasando. Pero ahora, dice Pedro, y regresándonos un poquitito al capítulo 1, Él los ha trasladado a la luz, de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es esa luz? De nuevo la palabra de Dios nos enseña. Juan dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Y el capítulo 9, el versículo 5 de Juan, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y finalmente, Juan 12:46, yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Gracias a Dios. Esa es la bendita gloria del Señor que nos ha dado. Nos sacó de las tinieblas, lugares de sombra de muerte.
lugar de juicio y de castigo. Y nos ha trasladado a la luz, a Jesús, en quien tenemos luz. ¿Y cuál es esa luz? Ya lo ha dicho, liberado del poder de Satanás, liberado del poder del pecado, seguros en la persona de Jesucristo. Pero no solamente es eso, sino que nos ha dado una dignidad tan grande, que no tiene comparación con nada en la historia humana. Yo quiero que usted vuelva a 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios. Nos sacó de un estado de muerte, de un estado de esclavitud. Nos perdonó. Nos colocó, Dios nos colocó en Jesús. Y Jesús nos colocó en Dios a su vez, para darnos perdón de pecados. Pero no solamente eso, sino que nos levantó a una dignidad que ningún ser humano puede dar. No hay título de nobleza. No hay ningún título que alcance ni tan solo a la mitad de lo que dice la palabra del Señor que Dios hizo con nosotros. Quiero repetirlo. Dice que nos hizo linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. Permítame la expresión, una estirpe, una línea. No cualquiera, sino escogida y escogida por Dios. Cuando Dios escoge una cosa, lo escoge con un propósito especial. Y le dice, hermanos, ustedes son peregrinos, es verdad. Pero sabe una cosa, hermanos, ustedes son un linaje escogido por Dios. Hermanos, ustedes forman el grupo de sacerdotes de la realeza. Y no estamos hablando de una realeza de sociedad, sino del Rey de Reyes. Dice el que nos hizo sacerdotes. Uno de los puntos fuertes de la reforma protestante se le conoce como el sacerdocio de todos los creyentes. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que sale de las tinieblas, llega a ser un sacerdote para el Señor. No un sacerdote según la tradición de Aarón, de Levítico, sino un nuevo sacerdocio, dice el autor de los Hebreos, el sacerdocio de Jesús. Y Pablo le dice a estos hermanos, ustedes son sacerdotes del gran rey, un sacerdocio real. Pero no solamente eso, ustedes han sido una nación que Dios ha santificado, que Dios ha separado. Dice nación santa, qué bonito. Cuando ustedes eran esclavos, cuando ustedes servían a Satanás, cuando ustedes andaban en tinieblas, cuando el mundo que había dentro de ustedes era tinieblas y oscuridad, maldad y pecado, de ahí Dios los escogió, de ahí Dios los sacó para hacer de ustedes una nación santa. Y dice, un pueblo adquirido por Dios, es decir, comprado. La palabra adquirido quiere decir comprado.
Y es lo mismo que dice Pedro ahí en el capítulo 1. Fuisteis comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, gracias a Dios. Fuimos comprados para ser nación, para ser pueblo, para ser sacerdocio, para ser linaje de Dios, gracias a Dios. ¿Para qué? Mire cómo termina ese versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuáles son esas virtudes que tenemos que anunciar? El apóstol Pablo, usando la misma idea, dice que somos embajadores de Cristo. ¿Y cuáles son esas virtudes? Vuelvo a decir, exactamente lo que el Señor ha hecho en nosotros. Exactamente lo que el Señor nos ha dado. Lo que dice Pedro y lo que dice Pablo y por supuesto todo el Nuevo Testamento. Dios nos sacó de las tinieblas y eso hay que decirlo. Dios perdonó nuestros pecados y eso hay que decirlo. Jesucristo murió por nuestros pecados y eso hay que decirlo. Jesús cargó con el pecado de todos nosotros. Y eso hay que decirlo. Porque esas son las grandes misericordias de Dios. Las grandes misericordias de Dios es que tenemos tal sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros. Las grandes misericordias de Dios es que tenemos un pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores, que cada día, a cada hora, está a nuestro lado para velar por nuestra vida. Esas son las virtudes de la gloriosa presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos guía, que nos enseña. Aún cuando no sabemos o no podemos orar. Gracias a Dios. Pedro le dice, hermanos, están pasando por tribulación, es verdad. Pero la tribulación que ustedes tienen ahora es una tribulación momentánea. No lo dice ahí, pero lo sabemos. Pedro mismo está pasando por tribulación. Como dije antes, probablemente poco tiempo después fue sacrificado y él lo sabía, por supuesto. Pero la seguridad de haber salido de las tinieblas a la luz, de las misericordias que él está anunciando y que le pide a los hermanos que anuncien, es más grande y es más fuerte que el sufrimiento por las que él está pasando y la iglesia estaba pasando. Yo quisiera, hermano, que esta palabra lo ayude a usted. Tal vez usted se sienta como aquellos hermanos, expatriado. Tal vez usted se sienta acongojado en un momento difícil en su vida. Hermano, escuche lo que dice el Señor. Usted es un linaje de Dios. Usted forma parte de la nación de Dios. Usted es parte del pueblo escogido por Dios. Usted es parte del sacerdocio real de Jesucristo. Y lo que Dios ha hecho en su vida, usted lo comparte con otras personas. Y usted es la voz de Jesucristo. Usted es las manos de Jesucristo. Usted es la persona que hace con otra persona, que anuncia, como dice Pedro, las misericordias del Señor. Yo quiero orar por usted, que Dios lo ayude, que Dios lo fortalezca, que Dios lo levante y que usted sea ese instrumento en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por el perdón. Gracias por la vida. Gracias por hacernos instrumentos para tu gloria.
En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.